En la página 263 del interesantísimo libro de Gerald Brennan, Registro Personal 1920-1972, Personal Record, 1920-1972, de 1975, leemos en el capítulo dedicado a Lord Bertrand Russell, al que él llama Bertie, que por las noches Bertie leía la Biblia en voz alta y cuando quería fumar su pipa me pedía que leyera yo. Tenía un conocimiento notable de sus pasajes absurdos o escandalosos y podía citar sus capítulos y versículos. Podía empezar una de estas lecturas preguntándome: ¿conoces ese edificante pasaje en el que Dios intenta matar a Moisés en un hotel? Yo no lo conocía y él leía los versículos en el cuarto del Éxodo que lo contenían. Entonces decía: ¿recuerdas aquel pasaje que empieza «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud»? Creador es un error de traducción por pene. Pintoresco, ¿no es cierto? Una vez hablé con Leonard Woolf acerca de esta extraña familiaridad de Bertie con las partes menos conocidas de la Biblia y dijo: todos los ateos de su tiempo la tienen. Es parte de su equipación y en su búsqueda por dañar los textos la leen probablemente tan a menudo como los creyentes. Pero, siguió diciendo Brennan, no eran solo los pasajes absurdos lo que conocía. Tenía un gusto genuino por sus historias humanas y por su poesía. Por eso, cuando le leía el pasaje de la muerte de Absalón, que él había olvidado, se emocionó enormemente. Después de eso, Gamel, su mujer, le leyó, Gamel, es que claro, yo entiendo, claro, en cierta medida es apodo, es como la letra hebrea, Gamel Woolsey, que está, he dicho, ahora mismo no caigo cuál es la relación con Brennan. Debería haberme enterado de estas relaciones personales, pero si murió él mismo, parece ser que no. La verdad es que no tengo ni idea de la relación que tiene Gamel Woolsey y Brennan. Sí, es su mujer, claro, es su mujer. Lo que pasa es que como sé que también se casó con, o intentó... Sí. Es su mujer. Después de haber estado casada con Rex Hunter. Yo también recuerdo que Brennan estaba enamorado de una escritora, pero esta escritora estaba enamorada de Strachey, el artista homosexual del grupo, uno de los artistas homosexuales del grupo de Bloomsbury. Sí, eso es su mujer, sí, for the record, como se dice incluso en España, quede para el registro. Gamel le leyó el hermoso pasaje de los magos egipcios del capítulo 17 de la Sabiduría de Salomón. No lo conocía y lo impresionó mucho, porque de hecho no carecía de sentimientos religiosos y no se llamaba a sí mismo ateo. Nadie tan convencido como él de la inteligibilidad del universo, solía decir, nadie tan convencido como él de la inteligibilidad del universo, solía decir que aún no hemos descubierto un solo dato cierto acerca de él, sobre él, podía carecer de cierta simpatía hacia la actitud mística. Hasta aquí este capítulo de Gerald Brennan que leí hace años, hace verdaderamente muchos años, a pesar de que no tengo el libro, lo leí en la edición digital, está digitalizado en archive.org. Hasta aquí Brennan. Ya hemos visto a otro aristocrático, sabio y erudito inglés, Sir Thomas Browne, quedar en ridículo al acusar a San Jerónimo de haber traducido mal la Biblia, cuando con esa acusación no hacía sino manifestar su ignorancia de la lengua hebrea. El caso de Lord Bertrand Russell tiene aún menos disculpa porque la erudición y los medios del siglo XX no eran los del XVII.
Pero lo que resulta verdaderamente trágico es que dos hombres con una formación tan extraordinaria y con tantas y tan vastas bibliotecas a su disposición, desaprovechasen de esa manera su lectura de la Biblia por desconocimiento del hebreo. Porque efectivamente tanto los 70 como San Jerónimo traducen en el 12 del Eclesiastés, debería haberlo buscado. Tengo aquí la edición de las ediciones San Pablo, que afortunadamente, y gracias, afortunadamente para mi bolsillo, no tienen un volumen para Ruth, un volumen para el Cantar de los Cantares, un cántico para el Eclesiastés, para los Trenos o Lamentaciones y para Esther, sino que los incluyen en un volumen dedicado a los 5 rollos, los 5 libros de la Biblia que tienen forma de rollo separado para momentos litúrgicos determinados. Con lo cual, claro, es que cada volumen vale 30 cada volumen de los que quedan, porque están agotándose y están la mayoría agotadísimos, cada volumen vale 38 euros, así que está bien tener 5 por el precio de uno. Bueno, pues si nos vamos a la edición políglota del Eclesiastés y nos vamos al capítulo 12, sí, está aquí arriba, indicado el capítulo. Si nos vamos al capítulo 12, veremos que... aquí está. Veremos que, bueno, que efectivamente, este es el texto en cuestión, en edición políglota, este es el texto en cuestión. Este es el texto que leyó, este es el texto que pedía que le leyeran o que leía Sir o Lord Bertrand Russell. Este es el texto. Bueno, pues si nos vamos a la traducción de los 70, tanto si nos vamos a la traducción de los 70 en griego, como si nos vamos a la... ¿Dónde está? Sí, si nos vamos a la traducción de San Jerónimo, que aquí aparece en la edición Vulgata, Sixto Clementina, si nos vamos, pues veremos que efectivamente dicen creador. Dicen en griego y en latín, dicen creador. Así que es posible pensar que el creador del hombre, o el hacedor, como traducen otros, el hacedor, y además eso desde luego es un título de Borges, que era gran admirador de Sir Thomas Browne y gran admirador de Lord Bertrand Russell, y era un gran lector de la Biblia en inglés. Su abuela se sabía la Biblia en inglés, de memoria, supongo que en la traducción del rey Jacobo. Y claro, curiosamente, no sé si Borges era consciente de esto, le habría divertido, sin duda alguna. Pero de acuerdo con la interpretación de su admirado Russell, el cuento El Hacedor podría traducirse perfectamente, o podría interpretarse, porque la traducción es esa, pero la traducción es El Hacedor, pero claro, Russell interpreta que el hacedor es el pene. Así que el hacedor de Borges podría ser perfectamente el pene, y no es como vemos el único caso, y no el menos justificado. Bueno, efectivamente, pone tu creador o tu hacedor. ¿Cómo lo traducen en la versión italiana? En la versión italiana está vigilada por el cardenal Ravasi, o hecha por el propio cardenal Ravasi, creo. Creador, sí, creatore. Vale, dice creador. Y ya digo que es posible pensar que el creador, el hacedor del hombre, es el pene, aunque nada de eso case ni poco ni mucho con el final del capítulo. Si bien puede alegarse que el compilador, autor del segundo epílogo, así lo llama la Bible de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén de las ediciones Serre, que sigo en la versión de 2003, bueno, podría entenderse que ese segundo compilador o esa última mano que se pone, ese segundo epiloguista, o la última mano que se pone sobre el libro, pues no entendió el libro, no entendió de qué iba aquello, y por eso metía ahí
unas cuantas morcillas. Si Russell y Brennan hubieran podido consultar una políglota como esta, de las ediciones San Paolo, podría haberse dado cuenta, bueno, podrían haberse dado cuenta los dos, tanto Russell, que quería atacar a la religión católica, como Gerald Brennan, que no tanto, no tenía ese interés, y además, bueno, era como el propio Russell, muy partidario de la poesía de la Biblia, y además, más específicamente, de la mística de la Biblia. Sí, estúpidamente he perdido la página para mostrar, yo que sé cómo es el interior, que vamos, tampoco es que merezca tantísimo la pena el perder el tiempo en esto. Bueno, que si hubiera consultado una políglota, se habrían dado cuenta, capítulo 11, aquí está, no, supongo, no, tan largo es el 11, aquí está, se habrían dado cuenta de que en el original hebreo, está en esta columna, en esta página, perdón, en el original hebreo, eso de creador se trata de un plural, por lo tanto es creadores. Podría pensarse en ambos progenitores, pero eso sería desconocer la lengua hebrea. Se trata, como vio Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius, y se cita aquí a Gesenius, se trata de un plural majestático como el de Elohim. Al igual que con este nombre de Elohim, no han faltado quienes, como George Holden, en su An Attempt to Illustrate the Book of Ecclesiastes de 1822, un intento de ilustrar el libro del Eclesiastés de 1822, pues Holden, una vez convencido de esa lectura por las colaciones de Benjamin Kennicott, propietario de la magnífica Biblia coruñesa de 1476, y de Giovanni Bernardo de Rossi, aunque algunos manuscritos digan creador, esas colaciones a él lo convencen, es creadores, han propuesto, sí, uno de los más populares es Holden, que el plural indica una pluralidad de personas divinas, pero nuevamente eso supone desconocer el espíritu de la lengua hebrea. En la serie VIP de Armando Iannucci se pondera a un asistente diciendo que es un asistente de asistentes, pero quien lo va a contratar quiere asegurarse de que se trata de un superlativo de estilo hebreo y que no se trata de un asistente que haga de asistente de otros asistentes. La lectura de Holden es esta segunda improbable posibilidad, pero la lectura de Russell es sencillamente imposible. Los doctos en la lengua hebraica concuerdan en que se trata de un plural majestático y ponderativo, con el valor de tu Señor Creador o de tu Creador por excelencia, si nos ponemos en plan Padre Schöckel, traduciendo el Cantar de los Cantares por el cantar más hermoso, para que nadie que no tenga letras y que no haya asimilado ese superlativo hebraico tan absolutamente arraigado en todas las literaturas cristianas, en todas las formas cultas de la lengua, se entiende lo que es Cantar de los Cantares, asistente de asistentes. Pero bueno, si hay que ponerse en plan Schöckel, en plan Padre Schöckel, pues sería como tu Señor Creador o tu Creador por excelencia, por antonomasia. Así que la interpretación de Russell tendría que decidirse entre acuérdate de tus penes, cosa anatómicamente imposible, o al menos muy rara, imposible no es, pero un poco rara sí. Y no estamos aquí estigmatizando a quienes tengan varios penes, pero vamos, es un poco raro. Y acuérdate de tu señor pene, y no vemos la razón para ese trato de deferencia que recuerda al señor que va a una farmacia, pregunta, ¿me da un preservativo? Le contestan, se dice condón, y vuelve a preguntar, ¿me da un don preservativo? Entiendo que Russell oyó campanas y no supo dónde, porque efectivamente se supone que hay un pene en ese capítulo, aunque no se sabe muy bien dónde está ni si está. Ibn Ezra y Salomón ben Melech recogen la interpretación de que el almendro
que la mayoría ven, que la mayoría ve como símbolo del pelo cano, porque el almendro se vuelve blanco cuando florece, es en realidad la almendra, algo que también tratan Med, Deveux, Hitzig y Fürst. Todas estas noticias las da Christian David Ginsburg en su comentario, Christian David Ginsburg, en su comentario al Kohelet, al Eclesiastés, de 1861, en el que con pudor victoriano no se atreve a traducir las palabras de Fürst, explicando que el almendro sería más bien la bellota. Die Eichel lo da en alemán y en latín, pero no se atreve a ponerlo en inglés, como el hijo de Friedrich Max Müller también traducía las guarradas egipcias al latín, pero no las ponía en inglés, a pesar de tratarse de obras de divulgación, a pesar de tratarse de una colección sobre las mitologías de todo el mundo, dirigida al público general, pues al llegar a la creación del mundo a base de... Bueno, pues lo ponía en latín. Bueno, e igualmente Ginsburg también deja en alemán y en latín Die Eichel, Glans virilis, llamado el glande viril, la bellota, el glande viril, esa porción anatómica es llamada en lenguaje médico y técnico precisamente glande. La palabra técnica es glande, que significa bellota. A partir de ese comienzo, lo que sigue, la langosta, parece ser el tronco, oscila el tronco del pene, oscilante por la vejez, porque la langosta es también un algarrobo. Además hay que decir que es que el algarrobo cuando florece, el algarrobo huele a semen. El algarrobo, Keratonia siliqua, para el que tema confundirse con el bandolero interpretado por Álvaro de Luna. El algarrobo, llamado en Palestina pan de San Juan, por interpretarse que las langostas que comía el Bautista podían ser realmente algarrobas, lo cual tendría bastante más sentido. De hecho, así se ha interpretado desde la antigüedad, y desde luego el nombre popular es ese pan de San Juan, porque interpretaban que eso era lo que comía San Juan Bautista, Juan el Bautista. De hecho, en este capítulo casi todo puede ser un pene, menos el creador. Y más que ridiculizar a los 70 o a San Jerónimo, deberíamos ridiculizar a Henry James, porque, así como hemos visto que el hacedor podría ser el pene, según la interpretación de Russell, The Golden Bowl, según The Golden Bowl, o sea, la copa dorada, ¿es Bowl? Bueno, sí, Bowl. The Golden Bowl, según el comentario de Rashi, no de Russell, que, en fin, queda claro que no sabía mucho de la Biblia, no sabía, solo sabía las partes guarras y se olvidaba de las poéticas y luego había que... No, según Russell no, según Rashi, ni más ni menos, ¿no? Según Rashi, según el comentario de Rashi, esa copa dorada, o sea, sería más bien una pileta dorada, es el pene, porque es como una fuente, porque el pene es como una fuente para Rashi. William Blake, de ser cierta una interpretación de The Book of Tell, el libro de Tell, que ofrece Tristan Connolly en su libro de 2002, William Blake and the Body, William Blake y el cuerpo, podría William Blake haber interpretado que The Golden Bowl era una vagina y Silver Rod, el pene. Claro, varita de plata más que cadena. Pero no dejan de ser interpretaciones bastante russellianas. En este caso no de la Biblia, sino del libro de Tell, que a su vez es una interpretación de la Biblia, naturalmente. La Bible de Jerusalem, en la edición francesa de 2003, traduce, como es tradicional en inglés, y como hemos visto en Henry James, la copa de oro. Pero en la adaptación, claro, aunque bowl sería más bien el cuenco de oro, que es lo que traduce, cuenco de oro es lo que traduce la Reina Valera. Pero en la adaptación inglesa de su primera edición, o la Reina Valera de hoy día, claro, la Reina Valera de 1900, que luego se modificó en 1960, o sea, sepa Dios. Y sepa Dios si no pone cuenco por imitación del inglés bowl. Bueno, pero en la adaptación inglesa de su primera edición de 1966, en la adaptación inglesa de la Biblia de Jerusalén, su edición original de 1966, se lee la lámpara de oro, traducción demasiado improbable.
ya que no tenemos noticias ni literarias ni arqueológicas de lámparas suspendidas en el mundo judío. Esto de que era una lámpara se propone desde 1923, pero es que no ha aparecido ninguna referencia a una lámpara suspendida, ni en la literatura ni en la arqueología, hasta la referencia de Flavio Josefo, Josefo, que en la guerra judaica nos cuenta cómo en el templo de Leontópolis no había candelabro, sino una lámpara de oro suspendida, en el templo judío de Leontópolis. Pero esto se contradice con la datación del libro por la propia Biblia de Jerusalén, ya que la versión de la adaptación inglesa del original francés, que, bueno, pero es una traducción independiente, se contradice con el propio prólogo de la edición original francesa de la Biblia de Jerusalén, ya que, tomando naturalmente como un artificio literario su atribución a Salomón, entre otras cosas por sus arameísmos y neohebraísmos, la atribuye el Eclesiastés a un palestino del siglo III, ya que no puede ser del siglo II, como lo era la lámpara de Leontópolis, porque Jesús ben Sira conoce el libro y porque su primer manuscrito que hemos encontrado, el primer manuscrito del Eclesiastés que hemos encontrado, es de la mitad de ese siglo, por más que también supone la Biblia de Jerusalén, supone interpelaciones de algún piadoso escandalizado que debió de suponer que ahí se hablaba poco de Dios, como el censor que metió el sermoncete final sobre la cristiana solidaridad en el doblaje español de Ladri di Biciclette de Vittorio De Sica. La Bover Cantera vierte: antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la alcuza de oro, y anota: según la exegesis llamada psicológica, se puede decir exégesis o exegesis, según la exegesis llamada psicológica, el cuerpo del anciano se compararía aquí a una casa. Sus guardianes serían las manos, los hombres fuertes los huesos, las que muelen los dientes, las que miran por las celosías las pupilas, las hojas de las puertas de la calle los labios, que se cierran al fallar los dientes, mientras se apaga la voz y endurece el oído, etcétera, etcétera. Muy oportuno el etcétera, etcétera, cuando vamos a llegar al pene, a la columna vertebral, que sería para algunos ese hilo, esa cadena de plata, y al pene, que sería, bueno, para Rashi, el hilo de plata es la columna vertebral, que es blanca y tiene médula blanca, por eso es blanca plateada, para Rashi, ¿no? Y la copa dorada, pues el pene, porque sale agua por ahí. Frente a esta explicación alegórica y parabólica, hoy, decía la Bover Cantera, hoy defiéndese más bien el sentido propio. La vejez hace temblar a los guardianes más valientes, encorva a los hombres más fuertes, paraliza el brazo de las mujeres que muelen, hace cesar oscurece la vista de las que miran por las celosías. La vejez, interrumpiendo las relaciones sociales, cierra la puerta de dos hojas o batientes. Ya no se oye dentro el ruido del molino, ni fuera el canto de las aves. Ciertamente, esa exégesis tradicional no es un disparate ni un invento como lo de la lámpara de oro, porque encontramos un motivo parecido, y lo que voy a decir no lo he visto en ninguna parte, así que cítenme cuando lo repitan, porque no lo he leído en ningún otro comentario del Eclesiastés. Cierto que no he leído todos los comentarios del Eclesiastés, pero lo que voy a decir es importante. Y no lo he oído en ninguna otra parte. Y desde luego la cultura bíblica está muy... la cultura bíblica entre los que no son biblistas, por lo que veo, está muy en mantillas por esta conversación de Russell y de Brennan, que todavía en los años 70, cuando Brennan lo escribe, pues no lo tenían claro, porque no habían visto una buena edición de la Biblia, no habían visto una políglota como esta. Bueno, pues tomen nota, porque lo que voy a decir es importante. Hay un motivo parecido en la comedia Fasma, que Festo cita como modelo de la Mostellaria de Plauto, y eso nos llevaría al siglo III. Que es cuando la Biblia de Jerusalén interpreta que se compone el Eclesiastés.
Así que es muy relevante, es muy importante la comparación con esa comedia perdida que es Phasma, que es el modelo de la mostelaria de Plauto, donde aparece esa comparación entre la casa y el cuerpo humano. En cuanto a lo de la alcuza, y a que sea dorada por contener aceite, parece algo más probable que lo de la lámpara colgante de oro. Y entiendo que es una idea que se retoma, o que se retomaba en la nácar colunga. Claro, porque no es lo mismo una lámpara de aceite, un candil, que la ampolla donde se guarda el aceite para el candelabro. No es lo mismo que esté suspendido, que esté suspendida la lámpara, a que esté suspendida la ampolla donde está el aceite para la lámpara, que es algo muy distinto. Y de hecho la ampolla, pues sí, podía estar suspendida del candelabro. Es algo muy muy distinto, y esto sí tiene más sentido hablar desde luego no de la lámpara de oro, sino de la ampolla de aceite o el recipiente de aceite, y entender que el aceite es lo que es dorado. Bueno, pues esto aparece en la nácar colunga, que dice: antes que se rompa el cordón de plata, no la cadena, el cordón, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la ampolla de oro. La cantera Iglesias, hemos citado la Bover cantera, pero claro, digamos que la definitiva es la cantera Iglesias. La cantera definitiva en sentido absoluto, es la que yo recomiendo a mis alumnos. La cantera Iglesias traduce: antes que se suelte, y esto de se suelte lo pone en cursiva, se suelte es quizá la única discusión filológica de interés que trae la Biblia de Jerusalén, al menos en su versión original. Eso de si se rompa o se suelte, y contrasta diferentes versiones, comentarios. Eso es quizá la única aportación de la Biblia de Jerusalén, que en lugar de que se rompa el cordón se suelte, pero bueno, es un cambio con respecto a la Bover cantera, porque como hemos dicho, la Bover cantera decía, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la alcuza de oro. Y la cantera Iglesias dice: antes que se suelte el cordón de plata y se rompa la alcuza de oro. Bueno, pues la cantera Iglesias se deshace de la interpretación opuesta a la llamada exegesis psicológica y añade, y esto también es muy relevante, tan relevante como lo de Phasma, la comedia Phasma citada por Festo, que esto es mío, pero bueno, ellos añaden algo muy importante, que es la comparación con Ptah-hotep, con la instrucción de Ptah-hotep, uno de los textos literarios más antiguos de la humanidad, y lo citan traduciéndolo, citan algunos fragmentos. La debilidad ha llegado, la chochera se acerca, los ojos se debilitan, los ojos se hacen sordos, la fuerza está desapareciendo. Por cierto, que tanto esto de mis oídos, ¿no ven? Eso lo encontramos en la vida de Brian, de los Monty Python, al igual que el eremita que se está alimentando de un enebro, y no de langostas vivas, sino de las bayas de un enebro, al igual que se supone que San Juan el Bautista se estaba alimentando de langostas, pero langostas con el significado de algarrobas. En español también se podrían dar confusiones semejantes, porque la palabra oruga vale tanto para la larva de los lepidópteros, por ejemplo, como para una especie como para una verdura. Viene de eruca. De hecho, me meto en la Real Academia, busco oruga, o sea, para que se vea que en español también sería posible una confusión pues, tan grave del latín eruca, pero dice del latín vulgar uruca, sí, con U larga, planta herbácea anual de la familia de las crucíferas, con tallos vellosos. Claro, vamos a comer orugas, pues hay que matizar. Vamos a comer langostas, hay que matizar. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué tipo de...? Porque ambas cosas son langostas, ambas cosas son orugas. Vamos, lo de que sean langostas, desde luego en arameo y oruga en castellano. También se deshace la cantera Iglesias de bastantes notas de la Bover cantera, como la nota acerca de que la langosta hácese pesada, que indica en la nota de la Bover cantera: otros, pónese gorda, se atiborra,
que obviamente no tiene sentido si, como parece más probable, se trata de un algarrobo y a la vez de una metáfora del pene lánguido. Con diferencia, la peor traducción castellana que he visto es la de la adaptación de la Biblia de Jerusalén, la adaptación castellana de la Biblia de Jerusalén, que en la edición de 1975 dice: mientras no se quiebre la hebra de plata, se rompa la bolita de oro. La bolita de oro.